Hace algún tiempo empecé una serie, que fue una serie que quise dedicarle, que se llamaba El narrador de historias, y quisimos empezar esa serie con aquellas historias con las que Jesús narró, mediante las cuales quería enseñarnos algo, ¿sí? Y creo que una de las cosas más complicadas a las que nos enfrentamos hoy es esa capacidad de transmitir conocimiento. Eso es algo complejo. Transmitir conocimiento. Es súper complicado. Y creo que tenemos muchísimos docentes, muchísimas personas que tienen muchísimo conocimiento en la cabeza, pero de igual manera tenemos muchísimos jóvenes y muchísimos niños que parece que no están aprendiendo nada, ¿sí? Y es que mucho se dice actualmente acerca de los métodos de enseñanza que hay en nuestras instituciones educativas. Una de las cosas que a veces nos encontramos o que se encuentran o con las que se frustran y pelean algunos docentes del Estado es que ellos dicen que cómo es posible que no están de acuerdo en que hayan ingenieros, contadores, abogados, arquitectos parados dentro de un salón de clase enseñando cosas. Y las cosas y el argumento, perdón, por el que no están de acuerdo los docentes es que puede que este ingeniero, arquitecto, abogado, puede que tenga el conocimiento en la cabeza, pero el problema no está en tener el conocimiento en la cabeza. El problema está es en transmitir el conocimiento, o lo voy a decir como lo diría un licenciado, en tener la pedagogía adecuada para transmitir el conocimiento. Y es ahí en donde radica, digamos, la inconformidad de muchos de los licenciados estatales, ¿sí? Que se generaliza. Yo tengo que decir que he visto quizá contadores o arquitectos o matemáticos con muy buena pedagogía, como también he tenido que ver quizá pedagogos sin mucha pedagogía, ¿sí? Pero lo importante de lo que les estoy queriendo enseñar aquí o con lo que estoy queriendo empezar esto es que definitivamente no basta con tener el conocimiento, sino que es realmente importante en cómo yo voy a transmitir lo que yo tengo aquí a la persona que se lo quiero transmitir. Y no estoy diciendo al estudiante, porque quizá a veces esa persona a la que le tengo que transmitir el conocimiento es mi hijo, mi hija, o a veces mi pareja, mi esposo. Y a veces el método de enseñanza con el que venimos predeterminado y que se incrementa cuando somos papás es la cantaleta. Pero eso no tiene ni pedagogía, ni está probado científicamente, ni tiene resultados probados que funcionen positivamente. Y creo que cada uno de nosotros nos hemos enfrentado a lo difícil que es enseñarle algo a nuestros hijos y ver que lo decimos y no funciona. Porque a veces el hablar y la cantaleta pues no es un muy buen método de enseñanza. Y Jesús a menudo es llamado el maestro. En la Biblia Jesús a menudo es llamado maestro. Y Jesús como maestro tiene muchas características, muchas cosas buenas que vale la pena usar en medio de nuestros métodos de enseñanza. Frecuentemente, uno de los métodos que que Jesús utilizaba, perdón, para enseñar era el narrar historias. Jesús narraba una historia, después hacía preguntas y lograba que el conocimiento se quedara allí en el corazón de las personas, ¿sí? Esas historias son las que nosotros conocemos en las escrituras como parábolas, que una parábola no es más que una historia eh, que tiene cierta relación con temas específicos de la cual podemos aprender algo. Eso es una parábola, ¿sí? Eh, Aunque este método de enseñanza no era un método exclusivo de Jesús, porque fue un método que algunos judíos utilizaron ya antes de Jesús, ¿sí? El método de narrar parábolas no era algo que fue exclusivo de Jesús, ¿sí? Cuando ustedes se dan cuenta, por ejemplo, una de las historias que a mí más me gusta y creo que ustedes me han escuchado referirme a ella muchas ocasiones, es que
Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, cuando David comete su pecado, su felonía con Betsabé, y va y la manda a llamar y tiene intimidad con ella, y luego orquesta todo lo que orquesta para que el esposo de Betsabé muera, y él como que tapa eso y listo, y estoy bien, y como que no sé si no se había dado cuenta de su error o no sé. Vamos a decir que no se había dado cuenta del tamaño de su equivocación. Luego vino el profeta Natán, y cuando el profeta Natán llegó a hablar con él, ¿cuál fue el método que utilizó el profeta Natán para decirle que David había hecho algo mal? O sea, perdón, el profeta Natán no cruzó la puerta diciéndole desgraciado, fornicador, incircunciso, violador, aprovechador de menores, asesino. No, la manera en la que utilizó el profeta Natán, ¿cuál fue? Venga David, que quiero contarle una historia. Y le contó una historia. Y luego le dijo, ¿me entiendes la historia? Dijo, sí. ¿Y tú crees que está mal? Sí, la historia está mal. ¿Y qué crees que deberíamos hacerle? Castigarlo y pegarle y matarlo. Bueno, esa de la historia eres tú. Y ahí se dio cuenta de todo lo malo que había hecho. Entonces, ese tema de las historias es algo que hay que prestarle atención. Porque cada historia tiene una enseñanza importante. Entonces, las parábolas de Jesús son aquellas narraciones breves que enseñan una educación moral o religiosa y que revelan una verdad espiritual de forma comparativa. ¿Sí? La parábola es un relato religioso corto que es fácil de comprender y nos va a enseñar una verdad espiritual. ¿Sí? De hecho, los discípulos le preguntan a veces y le dicen, venga Jesús, ¿y usted por qué enseña por parábolas? En Mateo 13, del 10 al 12, los discípulos se acercaron y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué le habla usted a la gente en parábolas? Y Jesús les dice, vea, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrán abundancia, y al que no tiene hasta lo que no tiene se le quitará. Por eso les habla a ellos en parábolas. Aunque miren no vean, aunque oigan no escuchen ni entiendan. ¿Sí? Es decir, la parábola requiere cierta habilidad o destreza para entender el significado que está ahí. En 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que proviene del Espíritu de Dios. Es decir, si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayude a entender y a comprender lo que dice esa parábola, pues va a pasar como una historia más, sin comprender lo que nos quiere enseñar esa historia. ¿Sí? Entonces, una de esas historias que a mí me sorprende, que a mí eh, me costó trabajo entender qué era lo que quería Jesús enseñar con esta historia, es una historia que está en Mateo 20, del 1 al 16. Creo que ustedes ya la han escuchado. Si no, permítanme, voy a tratar de leerla y como parafrasearla porque la lectura es un poquitito extensa. Mateo 20, del verso 1 al verso 16. ¿Sí? Dice lo siguiente. Dice, asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Ojo, de madrugada, o sea, salió muy temprano para contratar obreros para su viñedo. Y acordó pagarles un día de trabajo. Y les dijo, listo, vayan al viñedo. Pero cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que ellos fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Miren, a esta hora ya llevamos ¿cuántos grupos de trabajadores? 4. 4, los de la mañana, los de las 9, al mediodía y a la media tarde. ¿Sí? Y alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Ellos le dijeron, pues que nadie nos ha contratado. Contestaron y él les dijo, pues vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Los de la mañana, de las 9, mediodía, media tarde y 5 de la tarde. Ya al atardecer,
el dueño del viñedo ordenó a su capataz, estoy en el verso 8, llame a los obreros y págales su salario. Llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Miremos lo que está pasando, ¿no? 5 grupos de trabajadores. Empezaron, qué sé yo, 6 de la mañana, 9, mediodía, 3 de la tarde y 5 de la tarde. Los llamaron a pagarles y a todos les pagaron igual. Entonces, por eso se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. No sé cuánto habrán trabajado, quizá 1 hora, 2 horas, en fin. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Claro, yo estoy desde las 6 de la mañana, él está desde las 5. Si él está desde las 5 y a él le pagaron lo que corresponde a un día, imagínense lo que me van a pagar a mí. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Y al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. O sea, murmurar, hablar mal del propietario. ¿Sí? Y le dice, estos que fueron los últimos en contratados, vea, trabajaron 1 sola hora. O sea, la jornada de trabajo se acabó a las 6. Los otros empezaron a trabajar desde las 6 hasta las 6. El primer grupo trabajó de 6 a 6. El último grupo trabajó de 5 a 6. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron 1 sola hora. Dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso tú no aceptaste trabajar por esa paga? Tómela y váyase. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Sí? Cuando yo leo esta historia, yo no sé qué pasa por su mente, pero a mí, a Edwin, a mí me surgen bastantes preguntas. Yo no sé si a usted le surgen preguntas, pero en lo personal, yo digo, ¿será que esta historia me muestra que, o sea, caramba, que Dios es injusto? O sea, que Dios no reparte como yo repartiría. Yo me pregunto, la historia me muestra lo que sintieron los que estuvieron desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, trabajando hasta las 6 de la tarde. Eso me muestra la historia. Pero la historia no me muestra lo que sintieron los otros trabajadores. O sea, ¿qué sintió el trabajador que lo mandaron a llamar a las 5 de la tarde y le pagaron el jornal completo? ¿Qué habrá sentido esa persona? ¿Qué habrá sentido el que trabajó desde las 9, desde las 12, desde las 3, desde las 5, pero igual recibió un jornal completo? ¿Cuál es ¿Por qué Jesús narró esta historia? ¿Cuál es qué era lo que Jesús quería enseñar al narrar esta historia? Porque a decir verdad, como les digo, yo la miro así y me cuesta trabajo entender cuál es la enseñanza. Perdónenme cómo lo voy a decir, perdónenme. ¿Será que no tengo que ser tan metido en lo que no me corresponde? O sea, si me están dando a mí lo que me toca, ¿a mí qué me importa lo que le den a los demás? Muchas preguntas. Por eso vamos a estudiar hoy al hijo pródigo. Entonces, no me Entonces, ¿cuál es el tema de la parábola? Entonces, para entender cuál es el tema
que está queriendo enseñar Jesús al narrar esta historia, tenemos que mirar algo. ¿Tenemos que mirar qué? Contexto. Entonces, si usted va a su Biblia, en Mateo 21, ¿sí? ¿Cómo empieza Mateo 21 en su Biblia? Ok, en la de Joanita empieza porque el reino de los cielos. ¿Cómo empieza en la NBI? Que es la que creo que tenemos aquí. Ok, bien. ¿Alguno tiene otra versión? No. Creo que Lucho también tiene Reina Valera 60. Bien. Entonces, se dan cuenta que Reina Valera 60 empieza con un qué? Porque. Pero ese porque es un porque de respuesta. Entonces, si eso es un porque de respuesta, tenemos que entender cuál era la pregunta. Y para entender cuál era la pregunta, pues tenemos que mirar cuál es el pasaje que está antes, que es Mateo 19. Y en Mateo 19, desde el verso 16 en adelante, está la historia de quién? La historia del joven rico. ¿Qué es la historia del joven rico? Esta historia que vino un joven y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le dice, pero usted, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, pues, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto, todo esto lo he guardado yo desde mi juventud. ¿Qué más tengo que hacer? Y Jesús le dijo, bueno, si usted quiere ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? Entonces, miremos el contexto. Se acerca este joven rico, pasa el diálogo que acabó de suceder y alrededor está ¿quién? Alrededor de Jesús están los discípulos. Entonces los discípulos están así como en el... Y le contestó, él le dijo, y le contestó, y le dijo. Y él se puso triste y se fue. Y quedaron los discípulos como... Y entonces Jesús se da cuenta y da la vuelta y le dice a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo esto se asombraron. Como que, entonces, ¿quién va a poder ser salvo? ¿Quién va a poder ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces se animó un discípulo, se animó Pedro y sale y le dice, espere. Entiendo lo que usted acaba de decir, que el joven rico tenía que dejar todo, vender, ir y dárselo, y vender todo lo que tenía y traer para darle a los pobres. Entiendo que no lo quiso hacer. Listo. Entendido que no lo quiso hacer. Pero Jesús, yo sí tengo una pregunta. Porque mi pregunta es esta, Jesús. Nosotros, los discípulos y yo, todos nosotros, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y nosotros entonces, ¿qué vamos a obtener de ganancia? ¿Qué vamos a ganar nosotros? Y Jesús les dice, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Voy a hacer algo que hacía una vez un profesor conmigo. Vamos a dejar este versículo por aquí en el aire. Este versículo que acabamos de leer. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos a dejarlo por aquí. Jesús les está diciendo a los discípulos que ellos se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Vamos a dejarlo por aquí.
Dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y además heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Porque el reino de los cielos es... Entonces ahí viene esta historia. Entonces, esta historia, si se dan cuenta ustedes en el verso 16, ¿cómo termina el verso 16 de esta historia? 20:16. Pocos escogidos. ¿Y cuál fue el versículo que Jesús dijo antes de empezar esta historia? Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces se dan cuenta que Jesús le está respondiendo a Pedro algo y para responderle eso narra esta historia y vuelve y termina como mencionándole ese versículo de importancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estará queriendo enseñar Jesús? Porque la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Y nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y la recompensa entonces cuál va a ser? Primero, los discípulos quizá no se habían dado cuenta que Dios prometía recompensas para los que le sirven en amor y no por interés de lo que van a recibir. En el reino de Dios, la manera en la que funciona el reino de Dios es que todos los regalos que ustedes y yo tenemos son una expresión de la gracia de Dios y no de los méritos que yo pueda tener. Por eso a los trabajadores se les pagó a todos lo mismo sin importar a qué horas entraron. Porque en el reino de Dios no tiene nada que ver la labor, sino la gracia. En el pasaje anterior, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que todos los que en verdad lo seguían, tendrían una herencia generosa. Contrariamente a como nos sucede a nosotros en nuestros trabajos, Jesús les advirtió, y quizá como estaba pasando en la mente de los discípulos, Jesús les advirtió que la duración del servicio no es la base para determinar las recompensas en el reino de Dios. ¿Sí? La duración del servicio no es la base para determinar las recompensas en el reino de Dios. Lo que determina las recompensas en el reino de Dios, ¿qué es? Su gracia. Su gracia. ¿Sí? Parece ser que el énfasis o la verdad central del pasaje es esa libertad y esa generosidad del dueño de la finca, del dueño del viñedo, para dar un jornal completo a los que habían trabajado 1 hora o 3 horas. Eso nos está reforzando, nos está hablando de un concepto que en el reino es muy importante y es la gracia. O más bien, un favor no merecido. Me están dando algo que yo no merezco. Porque yo trabajé solo 1 hora y me están dando el pago de 12. O quizá trabajé 3 horas y me están dando el pago de 12. O quizá trabajé 6 horas, pero igual me están dando el pago de 12. ¿Sí? ¿Y cuál es el pago? Si ustedes se dan cuenta en el pasaje anterior, hay varios momentos en donde se menciona algo. El joven rico cuando se acerca a preguntarle a Jesús le estaba preguntando ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer yo para qué? Para heredar la vida eterna. ¿Sí? Y Jesús les dice, ninguno de ustedes que haya dejado padre, madre, hijos, hermanos, etcétera, 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 recibirá 100 veces más y heredarán ¿qué? La vida eterna. Porque el regalo de la vida eterna no es algo que nos ganemos por mérito, sino es algo que obtenemos por
gracia. ¿Sí? Reciben la misma vida eterna los primeros discípulos que sirvieron por largos años y en medio de grandes adversidades. Ambos, el primero y el último, van a entrar en el reino. ¿Sí? Dios, como padre de familia, es soberano y libre para proveer de sus riquezas a quien se las quiera dar. Miremos esto. La generosidad para otros, se establece un contraste. Hay como una diferencia entre los que trabajaron las 12 y el que trabajó el 1 hora. Los que fueron, miren esto. Si ustedes miran algo que pasa en la historia, a ver, vamos a mirar la historia otra vez, que ya me perdí de la historia aquí. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 20, ¿sí? Ok, miren. En el versículo 2 dice que habiendo convenido con los obreros en cuanto, en un denario los envió a su viña. Pero después salió a las 9, a las etcétera, a las otras horas, y vio que había gente desocupada, y ¿qué les dijo? Versículo 4. Id también vosotros a mi viña, y os daré ¿qué? ¿Os daré qué? Os daré lo que sea justo. Ahí ya con ellos no está conveniendo cuánto les va a pagar. Les está diciendo, ¿ustedes confían en que yo soy justo? Sí, vayan. Y de ahí para abajo, con ninguno de ellos acuerda cuánto va a ser el pago. ¿Sí? Todos los demás que entraron a trabajar confiaron en la justicia del dueño de la viña, sin demandar una cifra exacta. Y cuando llegó el momento para recibir el jornal, los primeros recibieron exactamente lo acordado, mientras que los otros fueron sorprendidos. ¿Por qué? ¿Y eso cómo lo llamamos? ¿Eso fue justo? ¿Para quién sí? ¿Fue justo? ¿Él lo consideró justo? ¿Sabes que yo no creo que haya sido justo? Porque él sobrepasó la justicia. Y cuando se sobrepasa la justicia, no, la injusticia es cuando estamos por debajo de la justicia. Cuando lo justo es esta línea y yo estoy por debajo de lo justo, estoy siendo injusto. Pero cuando estoy por encima de lo justo, estoy siendo generoso, bondadoso. ¿Sí? Me pasé, estoy dando de más. Y eso fue, cuando llegó el momento de recibir el jornal, los primeros recibieron lo acordado, mientras que los otros fueron sorprendidos por la generosidad del dueño. Los primeros no tenían, escuchen bien esto, los primeros no tenían base para acusar al dueño de la finca por un trato injusto. Entonces, si la queja de los primeros no era por un trato injusto, entonces era una queja, ¿por qué? La queja de estos se dirigía al trato de generosidad que el dueño había tenido con los que trabajaron menos. Permítame decirlo de otra manera. Así manifestaron su envidia, su pretensión egoísta y sus celos. ¿Se acuerdan ustedes que por ahí hay una historia que nos dice, no sé si usted la conozca, que nos dice que un hijo menor estaba cansado de vivir en la casa y le dijo a su papá: deme toda la plata, deme todo lo que yo tenga, deme todo lo que es mío, y yo me quiero ir? Y la historia dice que él salió y desperdició el dinero y después volvió y le hicieron una fiesta y el papá le puso anillo y capa y fiesta y de todo. Y el marrano gordo, o el gordo marrano, el marrano gordo, y se acuerdan ustedes que después llegó el hermano mayor del hijo pródigo y tuvo una reacción muy parecida a esta, que el papá le tuvo que decir: ¿o es que usted tiene envidia? O sea,
¿Qué le sorprende a usted de que esté haciendo con él si usted tiene todo? O sea, el problema es que la envidia. Porque los primeros trabajadores no tenían absolutamente ninguna injusticia por la cual quejarse. No tenían ninguna injusticia, pero se quejaron ¿por qué? Por la generosidad que vieron en otros y no en ellos. ¡Wow! Yo digo, qué bueno es cuando la generosidad viene hacia mí. Pero qué difícil es cuando yo veo que la generosidad se la dan a otros. ¡Wow! Miren, los últimos que entran en el reino, pero sirven por amor y por compasión, estos serán honrados y sorprendidos por la generosidad. Pero en cambio aquellos que entran de primeras en el reino y sirven muchos años, pero lo hacen esperando recibir una recompensa, quizá la van a recibir, pero serán menos honrados por el rey. Y quiero que tengamos algo claro. Esta parábola no abarca toda la enseñanza bíblica acerca de las recompensas, ilustra solamente una verdad acerca de las recompensas. Entonces, justicia o generosidad. Ser justo no significa ser generoso. El mundo, nuestro entorno, nuestro contexto clama por justicia. Es lo cotidiano, pero omite la generosidad. Y es que siempre preferimos ser justos antes que ser generosos. Pero cuando aplicamos la justicia, nos damos cuenta que a veces la justicia de por sí no alcanza. Por eso Dios, además de enviarnos a su Hijo Jesús para pagar lo que correspondía por justicia a nosotros, va más allá, satisfaciendo el resto de nuestras necesidades por generosidad, y eso se llama misericordia. Entonces estamos dándonos cuenta cuál es el contexto de la respuesta que Jesús le está dando a Pedro. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a Pedro? Miren, el problema, como ya lo hablamos, no tenía que ver con que el dueño de la finca, del dueño del viñedo, perdón, no fue justo en su pago, sino en que los primeros obreros vieron que ese dueño no estaba siendo generoso con ellos. ¿Sí? Pero Jesús, como lo leíamos ahorita en el verso 29, está el acuerdo de nuestro pago. Cualquiera que dejare recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mire, Jesús está diciendo que todos nosotros seremos bien recompensados, que nunca estaremos por debajo de lo pactado. Nunca. Entonces, injusticia versus envidia. ¿Por qué? Miren, a veces nosotros no soportamos que otros tengan más que nosotros, aunque nosotros tenemos lo justo. La enseñanza de la historia tiene que ver más. La enseñanza de la historia no es que me esté hablando acerca de la injusticia de Dios, porque Dios no fue injusto. En la historia no nos está mostrando que el dueño del viñedo fue injusto. La historia tiene que ver con la envidia del hombre. Miren lo que dice Jesús. Miren lo que estaba diciendo Jesús. Jesús les acaba de decir a cada uno de ellos que estará sentado sobre... ¿Se acuerdan el versículo que dejamos aquí? Jesús le dice a cada uno de ellos que cada uno de ellos, vamos a sacarlo, que cada uno de ellos va a estar sentado ¿dónde? En 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Que eso en verdad es ¿qué? Eso es una posición de privilegio. Y viene Jesús y les narra esta historia de la envidia. Viene Jesús y les narra esta historia de la misericordia. Viene y les narra a Jesús esta historia de la generosidad. Y miren
lo que responden, miren lo que hay en el corazón de los discípulos en Mateo 20, 22. Justo después de esta historia. Mire, ¿qué dice el 21? 21, Mateo 20, 21. ¿Qué dice? Jesús les acaba de decir, miren, ustedes van a estar sentados sobre 12 tronos con el privilegio enorme de juzgar a las 12 tribus de Israel. Ninguno de ustedes va a tener menos de lo que se merece. No estén mirando lo que tienen los demás. Sepan que ustedes tienen un Dios justo. Y vienen los discípulos, después de narrar esta historia, nunca había tenido para mí sentido más este versículo que el día de hoy. Y le dicen, Señor, sí, yo entiendo que usted nos va a dar lugares de privilegio, pero, verso 21, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Quién está pidiendo eso? Juan y Santiago, los hijos del trueno. Pero los discípulos, pero ellos estaban ahí. Porque si ustedes leen la parte final del verso 22, dice, y ellos dijeron, ¿qué? Jesús les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, sí podemos. O sea, ¿se dan cuenta lo que está pasando? El contexto de esta historia. Jesús les está diciendo, no sean envidiosos. No estén pensando en obtener siempre por encima de los demás. Ustedes tienen un Dios generoso que les da a ustedes lo que ustedes necesitan y aún más. Pero si ese Dios decide darle a otro más por la razón que sea, no importa. Y vienen estos cabezones todavía y vuelven y le dicen, sí, yo entiendo que usted nos va a dar harto y sí, ya le entendí eso, pero ¿será que él se puede sentar a la derecha y yo a la izquierda? O sea, ¿se dan cuenta el contexto en el que nos estamos moviendo? Esto ya no tiene que ver nada con el pago injusto. No. Esto tiene que ver con cómo veo yo, cómo quiero yo tener más que los demás. ¿Sí? ¿Qué pedían los hijos del trueno? Tener más que los demás. Y eso no tiene que ver con justicia, eso tiene que ver con envidia. Jesús desafía a sus discípulos a no mirar lo que otros tienen y volverse amargados y celosos. Porque si hay algo que nos daña y nos destruye es esa rivalidad. Porque ustedes y yo tenemos que entender que todo lo que tenemos es un regalo que viene de parte de Dios. Por lo tanto, esta parábola nos da una visión de la generosa gracia de Dios hacia nosotros y hacia otros. Bien, vamos a esperar que los niños se sienten ahí al lado de los papitos, que los tengamos en silencio. ¿Me regalas algo, por favor? Perdóname. Ahora, esta parábola nos da una visión de la generosa gracia de Dios hacia nosotros y hacia otros. Miren, encontramos vida cuando fijamos nuestros ojos. Mírenme bien aquí porque ya vamos a ir cerrando con esto. Encontramos vida cuando nosotros ponemos nuestros ojos no horizontalmente en lo que otros tienen, sino verticalmente acerca de lo que Dios me ha dado y tiene conmigo. Gracias. Ay, gracias. El propósito y lo que estaba quizá preguntando Pedro fue, nosotros dejamos hartas cosas. ¿Y qué vamos a tener?
Y Dios le dice, no mire así, mire así, porque vas a tener mucho más de lo que has dejado. Pero si miramos así, quizá vamos a sentirnos como esos trabajadores que estuvieron trabajando desde las 6 de la mañana. Porque vamos a sentir que otros tienen más o que quizá otros tienen lo mismo, pero con menos esfuerzo. Postreros y primeros. Miren, si hay algo claro que yo tengo y que nosotros, y voy a atreverme a hablar por nosotros, es que ustedes y yo no somos los que fuimos llamados a trabajar desde las 6 de la mañana. Si hay algo que tengo claro es que ustedes y yo tampoco somos de los últimos. Pero quizá ustedes y yo estamos en ese grupo de la mitad que fuimos llamados a trabajar. ¿Y cuál de los dos corazones se vio negativamente afectado? ¿El del primer trabajador o el del resto? El del primero. ¿Y cuál se vio más positivamente afectado? Los últimos, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo se vería eso si al siguiente día tuvieran que ir a trabajar todos nuevamente? ¿Quiénes llegarían de primeros? Los últimos. ¿Y quiénes llegarían de últimos? Ah, ahora entienden por qué la Biblia dice, así los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Porque el que siente que fueron generosos con él, quiere responder a esa generosidad. Pero con agradecimiento, pero el que siente que fueron injustos con él, dice, ah, no, yo ayer me maté todo el día. Ahora voy a ir a que me den ahí por 1 hora y me van a pagar igual. Los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. ¿Saben? Quizá en esta historia no se ve todo el sistema de recompensas del reino, pero sí me muestra un punto importante de las recompensas del reino y es la generosidad que es dada a quien más la necesita. Y escúchenme bien esto, porque la generosidad es dada a quien más lo necesita. ¿Saben? A veces cuando yo trabajo en colegios, veo ciertos jóvenes que necesitan un poco más porque por alguna razón han sido despreciados, rechazados. Quizá otros han pasado y los han visto y no los han elegido. Como quizá tuvieron que estar sentados en esa plaza, los que estaban aún sentados en la plaza esperando que alguien nos contratara, al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Porque esos que estaban afuera en la plaza, quizá para algunos de ustedes pueda que ellos hayan sido unos vagos. Pero ¿saben? Yo no los considero unos vagos. Yo los considero unos rechazados. Porque quizá salieron los trabajadores y vieron y ninguno los quiso decir, vengan a trabajar. Y salió el dueño de esta viña y les dijo, ¿y ustedes por qué nadie los ha contratado? Caminen para la viña. Y quizá lo que el trabajador de la viña quería generar en el corazón de ellos era esa actitud de agradecimiento que al siguiente día los iba a motivar a ser los primeros para llegar a trabajar. Porque quizá en el corazón de estos trabajadores estaba el hecho de decir, este vio en nosotros lo que nadie otro vio, ningún otro vio. Y vamos a recibir una recompensa. Y de eso es la historia.
generosidad. Porque a veces, como les decía, cuando estoy en los colegios, veo corazones tan rotos y tan rechazados que lo que necesitan es un poco más de mí, un poco más de mi generosidad hacia ellos. Y cuando soy generoso con ellos no quiere decir que le estoy dando menos a los otros. Porque si hay algo que tiene nuestro Dios, es que es un Dios justo y que a ninguno nos va a quedar debiendo. El lío de esta historia, el lío que hay en nuestro corazón, no es que tengamos un Dios injusto. El lío es que a veces tenemos un corazón envidioso. Y ese es el por qué Jesús le está narrando esta historia a Pedro. Le está diciendo, hey, miren, ustedes tienen un gran privilegio. Van a heredar la vida eterna y van además a recibir muchísimo más de lo que se les prometió, de lo que tenían, de lo que dejaron. No miren afuera, porque la envidia los va a corroer. Y no sé cuántas veces usted ha mirado afuera, porque quizá usted a su juicio no tiene lo que merece, pero quizá a veces se ha olvidado de mirar adentro y darse cuenta que Dios en verdad ha sido más que justo con cada uno de nosotros. Más que justo.